Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer una correa para perro trenzada de 4. Súper fácil. Este video se lo dedico al amigo Bruno, así que manos a la obra para ver cómo se hace. Bueno, acá tengo los tientos para hacer la correa y el collar. Tienen 1 centímetro de ancho y aproximadamente 2 metros de largo. Ahora lo que vamos a hacer, como esto es cuero crudo y queremos que la trenza se amolde bien, vamos a agarrar un trapo húmedo, vamos a poner los tientos ahí sin quebrarlos, los vamos a envolver. Y lo vamos a dejar 4 o 5 horas. Eso depende del lugar y la humedad del que tenga el cuero también. Yo lo voy a dejar toda la noche. Para el collar voy a utilizar 2 argollas de estas. Estas tienen 20 milímetros de diámetro. Tendrían que ser un poquito más grandes. Una la sujeté bien firme porque de acá vamos a comenzar la trenza. Bueno, acá tengo los tientos que pasaron toda la noche en el trapo. Miren, quedaron bien húmedos. Recuerden, no sé si se los dije, pero desvírenlos, maten en los cantos antes de hidratarlo porque si no, no los van a poder cortar. Ponemos los tientos así, doblados a la mitad. Vamos a hacer lo siguiente. Cruzamos el del frente, ¿ven? Y ahora con este va a pasar por detrás, va a dejar uno por arriba de uno. Ahí. Ahora este va a pasar por detrás, va a dejar uno, va a pasar por arriba de uno. Y para que la trenza nos quede bien apretadita y bien moldeada, tenemos que ir ajustando uno por uno. A mí se me complica porque con la cámara entre la cara y las manos es medio difícil hacer fuerza, pero espero que ustedes se vayan dando cuenta. Ahora continuamos con este, que pasa por detrás, deja uno, gira y tapa uno. Y acá lo mismo, ajustamos, vamos ajustando uno por uno. Este pasa por detrás, deja uno, cuando pasa por entre medio del par, vemos la grasa y ahora tiene que girar y descubrir la flor del cuero. Ahí. Ajustamos. Y seguimos. Bueno, acá avancé un poco la trenza, miren cómo va quedando. Miren. Ahora me toca trabajar con este, así que antes de hacer el cruce voy a hacer esto. Tiro para que se ciña bien, paso, giro, ahí, ajusto y tiro. Ahora me toca trabajar con este. Entonces voy a ajustarlo, paso hacia el otro lado, dejo uno, tapo uno, ajusto y arrimo. Ahora con este, tiro, paso para el otro lado, giro, ajusto y arrimo. Este, tiro, de esta forma vamos haciendo que la trenza se vaya apretando bien, ¿ven? Listo, ya trencé aproximadamente 65 centímetros. Ahora le voy a hacer el remate. Me olvidaba decir que estos tientos miden 90 centímetros de largo. Una vez terminada la trenza, la vamos a pasar por dentro de esta argolla. Así la tendríamos hasta el momento. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner la otra argolla. Como lo había sospechado, esta era demasiado pequeña. Y bueno, no conseguí otra, así que le voy a poner esta momentáneamente. Miren, este tipo de argollas no sirven, ¿ven? Porque no están soldadas acá. Entonces, si el animal hace un tirón o una fuerza, se abre y se va a zafar la correa. Así que no usen de este tipo de argolla por más fuerte que sea el metal, porque se va a abrir si no están soldadas. Esta estaba mejor, ¿ven? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner la trenza en forma de estrella. ¿Ven? Ahí. Vamos a presentar la argolla. Este va a pasar de nosotros hacia allá. Ahí. Y ahora este
va a pasar hacia nosotros, pero por debajo del tiento. Entonces va a ser un nudo, ¿ven? Entonces ahí hace un nudo y lo ajustamos. ¿Vieron? Ahora llevamos este para allá y este va a volver hacia nosotros, pero pasando por dentro del rulo, ¿ven? Ahí. Entonces cuando ajustamos nos quedan dos nuditos. Los ajustamos bien. Para que se ciñan bien los nudos, recuerden ponerle bastante pasta de jabón a los tientos. Una vez que tenemos los tientos así, vamos a hacer el remate en sortija simple. Yo no se los voy a enseñar porque ustedes ya lo saben. Y si no lo recuerdan, lo van a encontrar al tutorial en la descripción del video. Cuando vuelva ya va a estar terminado. Una vez terminado el remate en sortija simple, nos quedaría así. Ahora, con estos tientos, ¿qué podemos hacer? Los podemos dejar así, largos. Los podemos meter por debajo de la trenza o podemos agruparlos todo ahí y cubrirlos con una sortija simple, un botón de orillo, un botón pluma. Yo no lo voy a hacer porque cuando consiga una argolla mejor lo voy a desarmar y se la voy a reemplazar, porque esta no me convence. Bueno, y acá tendríamos terminado nuestro collar. Ahora vamos a hacer la correa. Bueno, ahora comencemos con la correa. Até los 4 tientos bien firme para poder hacer fuerza. Cruzamos así los del medio. Ahora este va a ser ahí, por abajo de uno, y este va a ser por arriba de uno, por abajo de uno. Ajustamos y comenzamos con la trenza de 4 que empieza. El del lado derecho va hacia atrás, así, envolviendo. Deja uno por arriba de uno. Recuerden que siempre vamos ajustando cada pasada bien. Ahora este pasa por detrás, deja uno por arriba de uno. Ajustamos y arrimamos. Vamos con el que sigue. Tiramos. Acá volvemos a tirar. Ahora este, tiramos. Fíjense que con el tiento que trabajo, lo agarro, tiro para que se arrime bien. Ven cómo se ciñó ahí y hago la pasada. Ajusto. Ahora acá vuelvo a hacer así. Una vez que terminamos de hacer la trenza de la correa, en uno de los extremos le vamos a poner un mosquetón. Miren lo que es vivir en un pueblo. Miren el mosquetón que conseguí. Para esta correa necesitaba un mosquetón más fuerte. Aparte, la idea de esta correa que sea para perros fuertes. Voy a colocar el mosquetón a la trenza con el mismo remate que usamos para el collar. No se lo voy a mostrar porque ustedes ya lo saben. Colocado el mosquetón, nos quedaría más o menos así, ¿ven? Yo no lo ajusté demasiado porque a este lo voy a cambiar. Porque aparte fíjense que es de estos también. Si es para un animal que tiene mucha fuerza, donde tire se va a zafar. Así que no voy a estar trabajando al cohete. Así que después cuando consiga un mosquetón mejor se lo voy a cambiar. Acá, con estos, también lo mismo que en el collar. Si quieren los dejan así larguitos. Pueden apretar todos los tientos con una sortija. O pueden meterlos por dentro de la trenza. Eso es a gusto de cada uno. Ahora en el otro extremo de la trenza la vamos a rematar haciendo la agarradera o manija. Vamos a doblar la trenza y vamos a volver los tientos por dentro de esta trenza. Así, de esta forma. Hacemos así, presentamos la trenza de esta forma, ¿ven? Como ya dije, el tamaño es a gusto de cada uno. Presentamos la trenza, levantamos un tiento de la trenza.
Ahí ven. Y vamos a ir acompañando el tiento de la trenza de abajo. Ajustamos. Ahora vamos a continuar con otro. Primero trabajamos con uno que va hacia la izquierda, ahora vamos a trabajar con uno que va hacia la derecha. También buscamos por qué pasada se esconde bien. Queda bien por debajo de esta. Entonces vamos a continuar la trenza. Esto es muy fácil. Hasta el momento la tendríamos así. Ahora vamos a trabajar con uno que va hacia la izquierda. Ahora trabajamos con el que nos queda. Va a seguir también el tiento que quedó libre. Continuamos. Y listo. Así nos quedaría el remate. Podemos hacer lo siguiente. Para que se ajuste bien la trenza, le ponemos jabón, bastante jabón acá. Hacemos así. Y tiramos. Tiramos con fuerza. Entonces se van a ceñir bien cada pasada. Y ya no va a haber problema de que se escape. Ahora lo que vamos a hacer, cortamos cada una al ras. Y bueno, terminada la correa, acá la estoy estrenando con malla. Igual para malla es un montón porque es re mansa y re tranquila, no necesita. Pero listo, ya está lista para salir a estrenarla, salir a pasear al pueblo. Bueno, espero que el video lo hayan visto bien, que lo hayan visto claro. Que la idea de esta correa sea una idea disparadora, que ustedes hagan correas que seguramente les va a quedar mejor que a mí. Y bueno, como digo siempre, si el video les gustó, denle un like, un me gusta, dejen comentarios, sugerencias y nos vemos en el próximo video del Rincón de Soguero. Un abrazo multimedia, chao.